Bien, vamos a ver qué sucedió con este hombre llamado Franz Anton Mesmer, que tiene sus méritos y sus deméritos, ¿no? Sus puntos claros y sus puntos oscuros, ¿no? Mesmer causó un revuelo por toda Europa, y de ahí surgió el término mesmerizado. Mesmerizado es que te tienen así, hipnotizado, ¿no? Si buscas en internet o en libros de historia de la medicina sobre Mesmer, pues él realizaba los pases magnéticos, y de ahí surge la idea en gran parte de la curación magnética, ¿no? Y de ahí surge también el tema de revisar la longitud de piernas, que hasta la fecha todavía llevan a cabo los curanderos magnéticos o los magnetoterapeutas. Bueno, pero las pruebas de longitud de piernas en la quiropráctica también comenzaron con un quiropráctico llamado Derifield, que estaba, vamos a decir, ajustando a su paciente, y entonces su paciente recibió una llamada telefónica, se oyó el teléfono, en aquel entonces era ring, ¿no? Sonaba el teléfono así, no había teléfonos celulares como hoy en día. Entonces el paciente voltea así, y en el momento que voltea, Derifield ve que la pierna se acorta, y ahí es donde empiezan por ese accidente comienzan las pruebas de longitud de pierna en la quiropráctica también. Pero los magnetoterapeutas también llevan a cabo pruebas de longitud de pierna. Bueno, entonces Franz Anton Mesmer hipnotiza a la gente, y ¿qué crees? Que de esas hipnosis y de esos pases magnéticos, puedes encontrar en internet el libro de Franz Anton Mesmer que se llama Magnetismo Animal. De esos pases magnéticos surge precisamente un Daniel David Palmer, porque Daniel David Palmer practica durante 9 años el mesmerismo. 9 años, no fue 1, no fue 2, no fue 3, fueron 9 añotes, ¿sí? Entonces eso ya te dice mucho de cuán compenetrado estaba Daniel David Palmer en el mesmerismo, porque le fue mejor como mesmerista que como granjero, porque él antes era granjero y comerciante. Entonces Franz Anton Mesmer inventó eso, generó eso del hipnotismo, del mesmerismo, y además lo de los pases magnéticos. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer mencionó que gracias a Mesmer existen hoy en día, bueno, Schopenhauer ya murió, pero en su tiempo dice, gracias a Mesmer existe el psicoanálisis de Freud, pero no nada más el psicoanálisis freudiano, existe también la profesión quiropráctica, gracias a Mesmer, y también otras cosas que ahorita te voy a explicar. ¿Por qué el psicoanálisis freudiano? Porque Freud se da cuenta de que al hipnotizar a las personas, sobre todo a las mujeres, empiezan a hablar cosas que tenían ahí y a las que Freud llama subconsciente. Pero Freud no inventó el concepto de subconsciente, ya existía desde filósofos griegos, filósofos medievales y filósofos occidentales antes de Freud. Pero Freud retoma ese concepto de subconsciente al ver cómo Franz Anton Mesmer hipnotizó a media Europa, ¿no? De hecho, aquí en México, Santana, el que fue presidente de México, creo que se llamaba Antonio López de Santana, Santana llegó a pedirle a Mesmer que lo visitara en aquel tiempo, porque él tenía muchos problemas de dolor de espalda, y Mesmer pues no vino de Europa a verlo, sino que le mandó representantes. Entonces el mesmerismo tuvo mucha influencia en Europa, en Canadá, en los Estados Unidos, pero muchísima influencia. Y de ahí empieza a generarse no solamente el psicoanálisis freudiano, que después se convirtió en el psicoanálisis de Gustav Adler, y luego de una comunidad de judíos, porque casi todos los psicoanalistas eran judíos, y después vino el psicoanalista Carl Gustav Jung, que era más o menos del corte de los Palmer, así muy místico, muy esotérico,
muy chamánico, Rosacruz, masónico, teosófico. Y ya después, más adelante, vino el psicoanálisis de Jacques Lacan, o Lacan, ¿no? Y muchas otras escuelas de psicoanálisis, pero comienzan con Franz Anton Mesmer. Y con Franz Anton Mesmer también comienza la medicina magnética, la magnetoterapia, que ¿hacia dónde crees que desemboca? Desemboca al estudio más científico del magnetismo y finalmente a la existencia de la resonancia magnética, ¿sí? Ese estudio que a veces le solicitamos a los pacientes, le voy a pedir una resonancia magnética, se originó, este fue el caldo de cultivo de Franz Anton Mesmer, porque gracias a su medicina magnética, de ahí se fue investigando más y más y más, hasta que ya después empezó a estudiar el átomo y los positrones y los protones, el núcleo del átomo, y de ahí se sacó gradualmente la técnica de la resonancia magnética. Eso también está documentado, lo explican varios historiadores. Y de Franz Anton Mesmer, pues también de ahí surge la osteopatía y de ahí surge la quiropráctica, ¿sí? Entonces este hombre que ves aquí es el caldo de cultivo de muchos movimientos y de muchas que hoy llamamos profesiones, y ya lo había reconocido el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, el gran filósofo alemán Arthur Schopenhauer, que te recomiendo leerlos, muy bueno, muy buen escritor. Bien, entonces en este caldo de mesmerismo, ahí nace la quiropráctica, ¿sí? Daniel David Palmer y Andrew Taylor Still solían asistir a reuniones espiritistas en secreto, según la obra Chiropractic and Illustrated History en la página 62, ¿sí? Ellos en aquel tiempo no solamente estaba de moda el mesmerismo, sino también el espiritismo, el contacto con los seres del más allá, ¿sí? De hecho, Palmer afirmó más tarde que la quiropráctica la recibió de uno de esos seres, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, ve el ambiente ideológico, esotérico, masónico, Rosacruz, teosófico. Tienes que estudiar la historia de la masonería, tienes que estudiar la historia del movimiento Rosacruz. Te invito a leer los libros de la historiadora inglesa Frances A. Yates, que se llaman la historia del iluminismo Rosacruz, los publicó el Fondo de Cultura Económica. También de esa misma autora, Frances A. Yates, o Yates, con Y, ella escribió sobre los movimientos ocultistas de Europa en la época isabelina, de la reina de Inglaterra, de la gran reina de Inglaterra, Isabel, del tiempo de William Shakespeare, Alberto Durero, etc. Y cómo diferentes filósofos, pintores e intelectuales leían la cábala, la piedra de Hermes, la piedra, el corpus hermético, ¿no? el corpus hermeticum, ¿no? y la alquimia y todo. De hecho, Isaac Newton también leyó la alquimia, la cábala, muchos movimientos que hoy consideramos esotéricos, ¿no? Lo mismo podemos hablar de Johann Gottfried Leibniz, el gran filósofo y matemático alemán, el mismo filósofo alemán Hegel. Ellos tenían como que un sustrato de movimientos esotéricos en su ideología, ¿no? Entonces, la teosofía estaba muy de moda en aquel tiempo, y en ambos, en Andrew Taylor Still y en Daniel David Palmer, ellos también eran aficionados no solo al mesmerismo, ni al espiritismo, a las reuniones espiritistas, sino también a la teosofía. Eso era como el New Age de aquel tiempo, ¿sí? Entonces, ahí surge la osteopatía y ahí surge la quiropráctica. Era como una especie de decir hoy, pues están en el punto New Age, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos tres aspectos: el mesmerismo, la teosofía y el espiritismo. Como ya te dije, Daniel David Palmer afirmó que la quiropráctica la recibió de un tal Jim Atkinson, que ya estaba muerto, o sea que su espíritu se la transmitió, ¿sí? Los más altos dirigentes de la Alemania nazi
fueron miembros de la Sociedad Teosófica durante la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad Teosófica la fundó Helena Petrona Blavatsky, que tienes que leer sus obras también. La Doctrina Secreta, Isis en Velo, La Clave de la Teosofía, etc. Pero sus obras son extremadamente confusas y abigarradas, llenas de mucho material extraordinariamente confuso. Más o menos el mismo estilo de escritura de Daniel David Palmer, extremadamente confuso y abstruso. ¿Ok? Bien. Entonces eran las reuniones de espiritismo, y a estas reuniones iban Daniel David Palmer, Andrew Taylor Still, y ahí consultaban a los muertos. Esta práctica estaba muy difundida en los Estados Unidos y Canadá en las postrimerías del siglo XIX. No te vayas, sigue con la siguiente cápsula, ¿vale? Y esto te va a ayudar a entender mucho la filosofía, ciencia y arte de la profesión quiropráctica.